Entonces, aquí el punto es que la gente busca maximizar su utilidad, busca maximizar esa utilidad o satisfacción. En otros mercados no siempre lo logra, pero en el caso de la tortilla sí lo logra, ¿no? Ahora, otra característica del mercado de tortillas es que hay muchos oferentes y muchos demandantes. Ujú. Es decir, hay mucha gente que vende tortillas y hay mucha gente que compra tortillas, ¿no? Y el otro elemento es que no hay externalidades, es decir, no hay costos o beneficios sociales. Eso lo veremos luego, explicando qué es. Rápido, voy a hablar por ejemplo, de una externalidad negativa. Si yo tengo un automóvil, ese automóvil genera una externalidad negativa, que es la contaminación ambiental. Entonces, esa es una condición negativa, ¿no? Del tener un automóvil. Bueno, en el caso de los otros productos, no necesariamente es así. Ahora, traten de ver si esto que acabo de decir del mercado de la tortilla se cumple para efectos del mercado de los bienes de salud, de manera concreta de la podología. Por principio de cuentas, la información no es perfecta, porque no cualquiera sabe hacer un tratamiento podológico con perspectiva científica, ¿verdad? Ni la gente tiene idea de cómo hacerlo, los consumidores, ¿no? Igual con un médico, o sea, un médico, un cirujano, este, un cirujano, digamos, cerebral, ¿verdad? Que pueda operar hacer una cirugía del cerebro, no cualquiera lo puede hacer, un cardiólogo tampoco. Entonces la información no es perfecta y las personas no maximizan su utilidad porque siempre tienen duda con respecto al tipo de producto y en las manos de quien estén siendo atendidas o atendidos. ¿Ah? Hay muchos demandantes, es decir, hay mucha gente enferma, pero no hay muchos oferentes. Hay pocos, relativamente pocos médicos, ¿no? De hecho, todas las familias quisieran tener un médico en su casa. Lo que no saben es que los médicos no pueden atender a sus familiares, pero bueno, este, y también hay, eso sí, hay muchas externalidades, muchas de ellas son negativas, como es el caso de los desechos biológico-infecciosos derivados de los hospitales. Bien, vamos a seguir viendo esto para que traten de encontrar estas diferencias entre un mercado perfectamente competitivo y un mercado imperfecto, como es el mercado de la salud. ¿Se cumplen siempre esos supuestos? No. A las situaciones en las que esos supuestos no se cumplen, se les llama fallos del mercado. Es lo que, es lo que estaba explicando, ¿no? Y entonces, en el caso de los mercados relacionados con la salud, se presentan diferentes fallas del mercado, diferentes cosas que hacen que la salud no sea un mercado de competencia perfecta. El primer caso de fallo del mercado es que eh, lo- es que los bienes públicos, por ejemplo, como en el caso de la higiene alimentaria, la salud pública, la prevención de riesgos medioambientales y la investigación sanitaria. Es decir, sí hay bienes que son públicos. Todos estos que acabo de mencionar son bienes públicos. Quiere decir que, este, que sí hay hospitales que los ofrecen. No todos son bienes privados. Eso sí es importante que ustedes lo tengan muy en consideración, ¿verdad? Entonces, la higiene es ofrecida por el sector público, la salud pública, la prevención de riesgos medioambientales. Hay una Secretaría del Medio Ambiente y hay una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se encarga de ello, ¿no?
y la investigación sanitaria, concretamente en México la COFEPRIS, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son elementos que ya influyen dentro del mercado. No estoy diciendo aquí si son buenos o malos, porque aquí no se trata de ver quién es bueno y quién es malo. Se trata de lo que existe. Y lo que sí existe es que en el mercado de la salud hay actores privados y hay actores públicos. Ujú. Esa sí es una realidad. Entonces ya hemos dicho que muchos argumentan que la salud debe ser considerada un bien público. Por lo tanto, todas las personas deberían tener derecho a ella, acceso a ella. Para muchos, la salud es un bien tutelar, o sea, el Estado, es decir, el gobierno, debe garantizar su provisión. Otro caso de fallo del mercado es la falta de equidad. Eso también es cierto. La distribución del ingreso es muy desigual. De hecho, no es lo mismo. O sea, hay ricos y pobres, así de fácil. Y por lo tanto, los resultados del mercado son poco equitativos. El mercado solito, si todo lo dejamos al sector privado, es tan ineficiente que haría que muchas personas se queden fuera, perdón, es tan inequitativo que haría que muchas personas se queden fuera de la atención en materia de salud. Entonces, ese es un factor importante. En relación con este problema de equidad, una situación que ha generado controversia es el tema de las patentes y los medicamentos genéricos similares e intercambiables. Hablaban hace rato de las farmacias similares, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, es un tema de equidad, perdón, de discusión, ¿no? La industria farmacéutica es una de las principales defensoras de las patentes. Es decir, para las empresas, las patentes representan mecanismos que les permiten cubrir principalmente sus costos de investigación y desarrollo. Las farmacéuticas, este, desarrollan medicamentos, generan investigación científica, tienen laboratorios altamente especializados, tienen mecanismos de extracción de sustancias activas, algo que no se puede hacer en un laboratorio pequeño, tienen que ser laboratorios microbiológicos y con tecnología nuclear o láser, con métodos cuantitativos que les permitan justamente encontrar aquello que necesitan. Por ejemplo, desarrollar vacunas. Eso lo vimos con mucha claridad cuando estaba el cierre del tema de la pandemia, ¿no? De tal manera entonces que ustedes se dieron cuenta de cómo estaba la disputa por las vacunas. ¿Quién desarrollaba primero la vacuna y era más efectiva? Si lo hacían los rusos, si lo hacían los estadounidenses. En fin, había ahí toda una discusión e incluso había gente que decía, no, es que yo no quiero la Sputnik, yo quiero la Pfizer porque es mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final sus investigaciones y su desarrollo son, vamos a decirlo así, este, son financiados por las patentes que cobran. Son esos derechos digamos, de producción y venta de manera exclusiva, ¿no? Y eso hace justamente que las empresas se vean eh, motivadas, incentivadas, se dice en economía, es decir, tienen incentivos para poder seguir investigando. Por eso es que las patentes se vuelven tan importantes en materia de investigación científica. Ahora, otro detalle importante antes de pasar es que la industria farmacéutica, perdón, la industria farmacéutica,
es de las industrias más importantes a nivel internacional. Si pensamos nosotros en cuáles son las industrias más, que han tenido mejor desarrollo en los últimos 20 años, por un lado está la farmacéutica, por otro lado está la cosmetología, por otro lado está la aeronáutica y por otro lado está la parte electrónica de digitalización. Estas son, digamos que las áreas que han tenido mayor crecimiento a nivel internacional y son las que son consideradas como las industrias de punta. Entonces, no es raro que las farmacéuticas estén felices, por ejemplo, cuando se les permite llegar a la selva lacandona a extraer sus sustancias químicas, ¿no? De tal manera que sean capaces de encontrar elementos que antes no podían obtener, o bien que puedan utilizar aceite de argán, aceite de coco, aceite de palma, perdón, para sus investigaciones en materia cosmética también, por ejemplo. La mayoría de los champús, de las cremas rejuvenecedoras, entre comillas, tienen este tipo, digamos, de sustancias. Y eso es gracias a que tienen patentes y el desarrollo de este tipo de productos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede desarrollar. Lo mismo ocurre con la medicina y con cualquier otra disciplina, incluyendo la podología, por supuesto. Entonces, otras personas argumentan a favor de los medicamentos genéricos, como los similares, por ejemplo, ¿no? Que permiten a la población un mayor acceso a productos necesarios para su salud. ¿Cuánto cuesta una aspirina, por ejemplo? Bueno, una aspirina la puede uno encontrar en cualquier lugar y súper baratísima, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que ya no tiene patente, es decir, la patente ya fue vencida y por ese motivo cualquier laboratorio puede producir aspirinas de manera barata. Mientras la patente está vigente, solamente el dueño de la patente puede, explotarla y ahí es donde puede fijar el precio que quiera, porque no hay otro que pueda producirlo. Y eso mismo ocurre con otras industrias, como el software, por ejemplo, o la biotecnología. ¿Cuántos de nosotros en nuestras computadoras tenemos en este momento software pirata? ¿Por qué? Porque es más barato. Es lo mismo, pero más barato, ¿no? Entonces, no utilizamos el software de patente. ¿Por qué? Porque es caro. Y lo mismo con la biotecnología. Pregunto, ¿se entiende hasta aquí esto que estoy explicando? Preguntas. Todo claro, profe. Muy bien, gracias. Bien. Entonces, con esto vamos a ir viendo que los problemas que aparentemente están en la salud también están presentes en otras áreas de la ciencia y que al final todos son problemas económicos. Ujú. Eso sí quiero que lo tengan muy claro. Un tercer fallo del mercado. Vamos a ver el tema de las externalidades. Una externalidad es un costo o un beneficio que recae sobre una persona distinta de su productor o de su consumidor. Bien. Las externalidades se pueden dar en la producción o en el consumo y pueden ser negativas o positivas. Con respecto a las externalidades, el mercado falla porque no las valora apropiadamente. Ese es el tema. Ejemplo, te venden un coche, pero ese coche no te está cuantificando el volumen de gases contaminantes que va a emitir a lo largo de su vida. Eso nadie lo hace, ni el que lo compra, ni el que lo vende. El que lo vende menos, por supuesto. Y ninguna de las personas que ha comprado un coche, sobre todo quienes hayan comprado un coche,
Se pone a pensar, ay, es que este coche no lo voy a comprar porque va a contaminar mucho, ¿no? Si ese fuera el caso, nadie compraría la Suburban, por ejemplo, que son de 8 cilindros y que consumen un montón de gasolina, que además es costoso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los beneficios externos, habrá una producción inferior a la deseable. Beneficios externos. ¿Cuántos de ustedes tienen en casa árboles? De eso lo hablaremos casi al final del curso, pero de una vez les hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen en casa árboles? No me refiero a plantitas, o sea, no me refiero a una maceta que tengan ahí con plantas. No, Yo, profe. me refiero a que tengan árboles. Ok, levanten la mano quienes tengan árboles en casa. La mayoría no lo hacemos. A ver, van tres, cuatro, seis. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que hay un número inferior al deseable. ¿Por qué? Porque todos consumimos oxígeno, pero no todos sembramos árboles para generar una externalidad positiva. Si yo tengo un árbol en casa, ese árbol va a generar oxígeno para todos, ¿no? Es más, lo que yo les digo siempre a mis estudiantes de agricultura, todos tendríamos la responsabilidad de sembrar por lo menos un árbol al año, cada año de nuestra vida, y por lo tanto, darle mantenimiento. Para este momento yo ya tendría que haber sembrado 47 árboles, ya tendría un pequeño bosque, a lo mejor no en mi casa, pero sí en áreas públicas, de tal manera que ya sea capaz justamente de generar un beneficio externo que sea lo suficientemente válido. Eso es lo que tendríamos que hacer. Muchos no lo hacemos. Quiere decir que hay una producción inferior a la deseable. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien, gracias. Bien, pues seguimos. En el caso de los costos externos, el mercado producirá más de lo deseable. Ya les dije, es el caso de los automóviles, pero no es el único. A nivel industrial, por ejemplo, las externalidades negativas son fácilmente, por ejemplo, los desechos de aguas residuales. Muchas industrias, una gran cantidad de industrias y sobre todo en Puebla, porque en Puebla tenemos el río más contaminado de México. Muchas industrias no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Y entonces toda el agua residual, ¿verdad? Que van generando, la van virtiendo a a los, em, a los ríos, a los lagos, y, y por eso entonces se genera una contaminación mucho más grande de la deseada. ¿Ah? Cierto es que toda actividad económica, todo lo que hacemos para producir algo, para satisfacer nuestras necesidades, todo lo que hacemos es, genera una externalidad, va a generar efectos. Es a lo que le llamamos huella humana. Por ejemplo, no sé si saben, se me fue ahora el nombre, perdón. Bueno, voy a poner otro ejemplo, que no sea uno que en este momento se me acaba de olvidar. Ah, sí, Starbucks, ya lo recordé. El CEO de Starbucks vive en una ciudad y su oficina está en otro lugar. Todos los días toma su jet privado desde Seattle hasta Los Ángeles para tomar decisiones sobre la empresa. Imagínense la cantidad de gases efecto invernadero que está emitiendo a la atmósfera solamente por ir a dormir a su casa, ¿no? Entonces, evidentemente eso es un costo social enorme. Pero él dice, lo puedo pagar y lo hago sin ningún problema. ¿Eso es ético? ¿Eso es válido? ¿Es moralmente aceptable? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Insisto, no voy a decir que sea bueno o malo, simplemente son cosas que están pasando y se acabó. Las decisiones que está tomando Donald Trump en este momento, amenazando a México y a Canadá con ponerles aranceles, ya sacudieron a todo el mundo. Corea del Sur ya está protestando, Samsung ya está protestando, es decir, países y empresas lo están haciendo. ¿Y lo hacen por qué?
Justamente porque hay externalidades. Las decisiones no son solamente internas. Cualquier decisión que tome el presidente de Estados Unidos afecta a todo el mundo. Aunque quiera afectar solo a México o a Canadá, lo está haciendo con todo el mundo. ¿Preguntas hasta aquí? Una De mi pregunta. parte no, profesor. Muy Queda bien, claro. perfecto. Ahí vamos. Y entonces, eh, hay externalidades positivas. Por ejemplo, programas que previenen el contagio de enfermedades, como la vacunación. La vacunación de COVID por ejemplo, es algo que genera externalidades positivas. ¿Por qué? Porque evidentemente no toda la población se vacunó, pero con el porcentaje de población que se vacunó, se generó un ambiente tal que incluso los no vacunados tienen posibilidad de no contagiarse debido a que el COVID se propaga de manera más lenta cuando la gente está vacunada que cuando no lo está, ¿no? Entonces, ahí es donde se da la llamada inmunidad colectiva, es lo que estamos buscando. Entonces, las vacunas generan externalidades positivas. Las externalidades negativas ya las expliqué. Es, por ejemplo, cuando hay contaminación ambiental, ¿no? Un cuarto fallo del mercado. Y es que no existe información perfecta. Eso, eso lo mencioné desde hace rato con el ejemplo de las tortillas. La información en materia de salud es asimétrica, es decir, no es pareja. No todos sabemos hacer una cirugía, ¿sí? No todos sabemos atender un cierto tipo de padecimiento. No todos sabemos diagnosticar una enfermedad, ¿no? Entonces la información es asimétrica. Quiere decir que los individuos tienen información diferente. Ujú. La inexistencia de información perfecta genera incertidumbre. Ok, hay una persona que le duele la panza, va al médico. ¿Por qué le va al médico? Porque no sabe qué pasa, porque tiene incertidumbre. No sabe si es una enfermedad eh, provocada por los tacos que se comió ayer o si es una enfermedad más grave que ha venido escondiendo y que de repente ahora resulta que ya apareció y que le está perforando el estómago. Ujú. Entonces le genera incertidumbre. Ay, ching, y me estoy tronando los dedos. ¿Y qué voy a hacer? Y ya se enfermó mi mamá. ¿Y qué irá a pasar? Y a ver si el medicamento funciona. ¿Y qué tal si el médico no le atina? Y bueno, eso es la incertidumbre que se va generando por no tener información perfecta. Si una persona tiene información más amplia, es decir, si una persona conoce de la enfermedad, aunque no sea médico, y sabe de los alcances o la gravedad que puede tener esa enfermedad que tiene la persona, bueno, pues ya sabe, ya no está en incertidumbre, ya sabe que la persona probablemente pueda mejorar en los próximos días, o peor aún. Puede llegar a decir, esta persona ya no se va a recuperar y por tanto me tengo que preparar para despedirla, pero ya no hay incertidumbre. Y entonces eso genera cierto esbozo de tranquilidad, aunque no quite el dolor de la pérdida de la persona, ¿verdad? Pero sí genera otro tipo de condiciones. En el caso de la podología, para la atención a pie diabético y la prevención de amputaciones, por ejemplo, se vuelve una disciplina importantísima. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las personas que están alrededor, es decir, los clientes, no saben qué hace un licenciado en podología. Y si no saben qué hace un licenciado en podología, piensan que solamente corta uñas. Y entonces eso
demerita, deprecia digamos, la formación de las personas. Impacta en el precio. Eso sí es importante de lo que va a cobrar el podólogo. Preguntas hasta aquí. No, profe. Ok. No. Entonces, la información asimétrica generalmente se presenta en la relación médico-paciente. Ujú. La mayoría de los pacientes saben poco de medicina o nada. Por eso los charlatanes tienen tanto éxito. Por eso los remedios milagro. Por eso los brujos. Por eso un montón de cosas. ¿Sí? La información sobre el precio y la calidad del producto o servicio está en poder del médico. El poder del médico es el que puede determinar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente sabe poco o nada de medicina. Y esto permitiría ciertos abusos o derroches en materia de salud. La información asimétrica también genera incertidumbre sobre la incidencia de las enfermedades. Esto es particularmente importante en el caso de los seguros, tanto públicos como privados. En México casi no hay una cultura de tener un seguro de gastos médicos mayores. Entonces el problema se agrava porque si se enferma alguien de la familia y se enferma de gravedad, que obviamente no tiene seguro de gastos médicos mayores, aquí me refiero a un seguro privado, ¿verdad? Entonces la familia, las personas, sí tienen un problema muy serio, muy, muy serio, porque quien tiene que costear esa enfermedad es la familia. Y cuando hay una enfermedad grave en la familia, las familias se empobrecen. Esa es una realidad. Es muy caro atender cierto tipo de enfermedades, el cáncer, por ejemplo. De origen al riesgo de selección adversa y el llamado riesgo moral. Estos son elementos. ¿Cómo selecciono de manera adecuada el seguro que más me conviene? ¿Cómo sé que tal cosa es confiable o no lo es? Son las preguntas que la gente siempre se hace y generalmente no hay una respuesta para ello y eso desincentiva que las personas quieran asegurarse. El seguro es algo que tendría que estar con nosotros siempre, porque no estamos exentos de ninguna manera de tener algún tipo de contrariedad. También se puede presentar incertidumbre con respecto a la eficacia y a la efectividad de los tratamientos. La eficacia se relaciona con el resultado de salud en condiciones ideales. Quiere decir que la persona, ¿verdad? este, o los médicos van a tener las mejores condiciones. Y entonces, si se tienen las mejores condiciones, pues va a tener un resultado que se puede anticipar, no predecir, pero sí anticipar. Esa es la eficacia. Ahora, no siempre el resultado va a ser favorable, ¿eh? Digo, la gente no va a dejar de morirse, eso es una realidad, pero por lo menos va a tener una condición mucho mejor en cuanto a la atención a los padecimientos. La eficacia entonces es en condiciones ideales. El médico, el equipo de médicos tiene todas las condiciones de instalaciones, medicamentos, laboratorios y todo para poder atender. Entonces, esa es una condición ideal. Pero la efectividad es otra cosa. Se relaciona con resultados de salud en condiciones reales, con poblaciones y pacientes concretos. Y resulta que tener acceso al Hospital Ángeles no todos lo pueden hacer. La mayoría lo hace en la clínica del pueblo. Y si la clínica tiene un solo médico con medicamentos limitados y con instrumentos limitados, pues eso es lo que tiene. Y con eso intentarán salvarle la vida a la persona. Esas son condiciones reales. Y esa es la efectividad. Chin, se murieron varios en el año. Pues sí, pero esa es la realidad.
La otra, la parte de la eficacia se da solamente en condiciones ideales para buscar el resultado. ¿Se entiende hasta aquí todo esto que estamos explicando? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí. todo. Ok, muy bien. Otra falla del mercado es la existencia de necesidades preferentes y necesidades indeseables. En las clases anteriores, sobre todo en la primera clase, les hablaba yo acerca de las necesidades. Ah, una persona tiene sed y entonces toma agua. ¿Esa qué creen que sea? ¿Una necesidad preferente o una indeseable? Preferente. Sí, claro, es preferente. Ah, pero hay otra. Hay una persona que está estresada y se fuma un cigarro. ¿Esa qué creen que sea? Indeseable. Indeseable. Es una necesidad indeseable. O sea, es absurdo, es estúpido fumarse un cigarro, pero hay gente que lo hace, ¿no? Y te cuesta dinero y te cuesta en tu salud, pero la gente lo hace, ¿no? Y dicen que tienen necesidad de eso, ¿no? La salud, por supuesto que es una necesidad preferente. La educación, la alimentación sana, este, la, la, la vivienda, ¿verdad? Son necesidades preferentes. Pero también hay otras que son necesidades indeseables. El alcohol, por ejemplo, es otra, ¿no? Hay gente que no está feliz en una fiesta si no le dan alcohol. O peor aún, que utiliza drogas. Esas son necesidades indeseables. Y que también, pero qué buen negocio es el alcohol, ¿eh? Pregúntenle a los cantineros, a la gente que tiene antros y todo eso. Lo que más vende es el alcohol, no tanto lo que hay alrededor, ¿verdad? Todos estos fallos del mercado provocan la necesidad de que el Estado intervenga en el sistema económico, en especial en el sistema de salud. O sea, si el mercado falla, pues entonces hay que entrarle a arreglarlo. Pero viene otro problema, la gran pregunta. ¿El Estado también falla? Y la respuesta es que sí. Sí falla y falla de muchas maneras. Las fallas del sector público, problemas relacionados con el mercado político. Esos de allá no votaron por mí, entonces no les pongo su hospital. Ineficiencias en la provisión de bienes públicos, es decir, la dificultad para definir su tipo y cantidad. ¿Por qué? Porque no tengo información casi siempre. No sé cuántos viejitos hay que tengan diabetes y que sean propensos a perder el pie por una amputación. Entonces no sé a cuántos podólogos tengo que mandar para allá. Dificultades en el control de monopolios naturales. Esto tiene que ver con quién maneja la salud, la electricidad por ejemplo, es un monopolio natural. Solo hay una persona, una empresa que provee de electricidad. No puede haber dos. Sería absurdo que haya doble tendido de cables enfrente de mi casa para ver con cuál me conecto. No, ese es un monopolio natural. Es decir, hay un único vendedor. A eso nos referimos. Otras fallas del sector público. La existencia de internalidades. Es decir, costos o beneficios privados asumidos por el sector público. Es lo que decían hace rato. Bueno, pues es que el tratamiento de tal enfermedad es más alto de lo que se espera. Bueno, lo absorbe el sector público. Pues a lo mejor resulta que era más barato, pero pues el sector público hace que sea caro. Otra, la ignorancia de los costos reales con los que opera la administración pública. Es decir, una cosa son los costos reales y otra cosa es lo que realmente está pagando el Estado, el gobierno. Porque resulta que las empresas le venden más caro al gobierno que a la población común. ¿Por qué? Porque pues, no es dinero de ellos, entonces págalo, ¿no? En el sector público, ya lo dijimos hace rato, no hay incentivos para la eficiencia. No hay incentivos, es decir,
¿Para qué voy a investigar? ¿Para qué voy a hacer desarrollo? ¿Para qué voy a colocar laboratorios especializados o científicos de alto nivel contratados? Pues si eh, me pagan lo mismo, no me van a mejorar el salario, yo gano de acuerdo a un tabulador y no de acuerdo a lo que sé, pues entonces no hay incentivos, hay un desánimo para ser eficientes. El sector público es muy ineficiente. Entonces, como dicen ustedes, pues van al IMSS o al ISSSTE y lo que encuentran es gente que les pone caras. Desde el policía, la recepcionista, la enfermera, el doctor, o sea, todos con cara de fuchi porque no tienen incentivos para ser eficientes. Entonces, ¿cómo definir a la economía de la salud? La economía de la salud es una ciencia social. Primero que nada es una ciencia social porque atiende los temas sociales. Segundo, provee información para el desarrollo de políticas de salud. Sin la economía de salud no podríamos desarrollar ningún tipo de presupuesto, por ejemplo, o de definir cuáles son las enfermedades que hay que atender. Ya sabemos que la más importante en México es diabetes y enfermedades cardiovasculares. Bueno, hay que atenderlos. Se convierte en insumo para la investigación en materia de sanidad. Esas son los elementos de la economía de la salud. La economía de la salud ayuda a tomar decisiones relacionadas con, primero, para el paciente, saber cuánto gastar en su salud, la adquisición de seguros, etcétera. Y a nivel clínico, recomendar un cierto tratamiento a un paciente, por ejemplo. Eso lo tiene que saber la economía de la salud. Es lo que aborda. También a nivel de gestión de centros en materia de compras, producción, listas de espera, es cómo administrar un hospital. Y a nivel de la gestión pública, programas de vacunación, financiamiento de obras, construcción de hospitales, autorización de nuevos fármacos, vacunas, etcétera. Criterios para la asignación de recursos en el ámbito de la economía de la salud. Eficacia, ya dijimos, resultados de salud en condiciones ideales. Efectividad, resultados de salud en condiciones reales. Eficiencia, relación entre resultados y recursos empleados, así como la equidad. Se nos acabó el tiempo de esta, regresamos.